El 8 de septiembre de 1847, en medio de la Guerra México-Estados Unidos, uno de los enfrentamientos más sangrientos que marcarían el destino de una nación, tuvo lugar en las afueras de la Ciudad de México. La batalla de Molino del Rey. Era un día gris y tenso, y el aire cargado de polvo y humo envolvía a la capital mexicana. La guerra parecía estar tocando la puerta de la ciudad misma. Un destino incierto aguardaba detrás de sus murallas. Las tropas mexicanas, en su mayoría, eran jóvenes, hombres de distintos orígenes, que al principio de la contienda habían sido reclutados, muchos de ellos sin experiencia, pero a pesar de eso, se habían convertido en una fuerza defensiva decidida, firme en su empeño por defender su patria. El Molino del Rey, una vieja edificación que, más que un simple edificio, representaba el último bastión de la resistencia en el camino hacia la Ciudad de México. Los defensores sabían que, si el molino caía, abrirían el paso para las fuerzas estadounidenses hacia el corazón mismo de la nación. Este era su último esfuerzo por salvar lo que quedaba de la capital, un símbolo de sacrificio en cada rincón de su estructura. Mientras las tropas estadounidenses avanzaban con orden, las líneas mexicanas se mantenían firmes, aunque su moral comenzaba a flaquear. Cada explosión sacudía el suelo bajo sus pies, cada disparo de cañón retumbaba en el aire, y los ecos de la batalla se perdían en la distancia, como si fueran ecos del destino de una nación. La ciudad, desde sus murallas, observaba impotente la feroz lucha que se libraba en sus alrededores, mientras los soldados mexicanos sabían que, sin importar el esfuerzo, la victoria podría ser inalcanzable. La batalla se convirtió en un espectáculo infernal. El horizonte se teñía de humo y las columnas de polvo se alzaban cada vez que una explosión alcanzaba su objetivo. La imagen de los cañones estallando y el sonido de la artillería incesante se convirtieron en la banda sonora de una lucha desesperada. Sin embargo, a pesar de la brutalidad del enfrentamiento, los soldados mexicanos seguían luchando con valor, aun cuando sus números se reducían rápidamente, con la esperanza de que su sacrificio pudiera ganar el tiempo necesario para algo más grande. En ese mismo momento, el ejército mexicano se encontraba en una posición delicada. Las fuerzas de Gómez Farías habían tomado posiciones estratégicas, pero sabían que su situación era precaria. Los soldados se alineaban junto a los cañones y se preparaban para resistir lo que se avecinaba, sabiendo que no podían permitirse perder ni un solo centímetro del terreno que defendían. A medida que los soldados observaban el horizonte, podían ver las avanzadas estadounidenses con una claridad aterradora. A lo lejos, se alzaban las banderas de los invasores, que no se detenían ante nada. Los mexicanos, conscientes de la desventaja, se aferraban a sus posiciones con una fuerza que surgía del amor a la patria, del deseo profundo de proteger lo que les pertenecía, aún en las circunstancias más desventajosas. Había rostros de incertidumbre y miedo entre los soldados mexicanos, pero también había una llamativa determinación. Algunos habían dejado sus hogares y familias para unirse a la lucha. Otros eran campesinos que no sabían mucho de la guerra, pero sabían que debían defender su tierra. Las conversaciones entre ellos eran pocas, pero cada mirada compartida decía más que 1000 palabras. Sabían que la batalla que libraban podría ser su última. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si la misma naturaleza estuviera conteniendo el aliento. Y mientras el sol se ponía, algunos soldados comenzaban a rezar en silencio, pidiendo fuerza a los dioses, mientras otros simplemente apretaban sus armas y se preparaban para lo peor. Sabían que el sacrificio estaba en el aire y no había forma de volver atrás. Cada cañonazo que resonaba en el aire parecía confirmar lo que todos ya sabían en lo más profundo de su ser. La lucha por la Ciudad de México no solo era un enfrentamiento de ejércitos, sino una lucha por la supervivencia de la nación. Los hombres que se encontraban en las trincheras sabían que su valentía era lo único que los mantenía firmes. El Molino del Rey ya no era solo un objetivo estratégico, sino un símbolo de resistencia, un lugar donde el destino de la nación se jugaría. El avance estadounidense era metódico. Un ejército profesional
bien armado y con experiencia en batallas. Sabían cómo mover a sus tropas con precisión y cómo coordinar sus ataques. Mientras se acercaban a la línea del frente mexicano, su superioridad en número y en fuego pesado se hacía evidente. Cada paso que daban era un recordatorio del desmesurado poder con el que contaban, un poder que parecía ser imparable. Los estadounidenses, con su ejército mejor preparado y con mayor capacidad de fuego, se adentraron más en las posiciones mexicanas. Los cañones comenzaron a disparar con más intensidad y el sonido de las explosiones llenó el aire. Los soldados de ambos bandos avanzaban y retrocedían, pero los estadounidenses, a pesar de las bajas, no mostraban signos de rendirse. Mientras tanto, los mexicanos trataban de aguantar con lo que quedaba de su artillería. Cada disparo que lograban hacer era un pequeño triunfo en medio del caos, pero sabían que la marea de la batalla estaba en su contra. A pesar de sus esfuerzos, los cañonazos enemigos destrozaban sus líneas y cada ataque de artillería los empujaba aún más lejos. La estrategia estadounidense era clara: tomar el molino y asegurar el camino hacia el castillo de Chapultepec. Era una maniobra calculada, un paso hacia la caída de la Ciudad de México. Pero los soldados mexicanos, a pesar de todo, luchaban con una pasión desesperada. No solo defendían una estructura, defendían la patria misma, el sueño de una nación libre y soberana. A medida que la batalla se intensificaba, el Molino del Rey, que había sido un símbolo de esperanza y resistencia, comenzaba a ser arrasado por las fuerzas estadounidenses. La caída de este último bastión mexicano era inminente, y con ello, la esperanza de una victoria era cada vez más remota. Sin embargo, los mexicanos continuaban luchando, aunque sabían que la derrota era una posibilidad cercana. La lucha se intensificaba. En el campo de batalla, los soldados mexicanos mostraban una valentía indescriptible. El sudor les caía por la frente, las manos sangraban por el esfuerzo y los cuerpos se caían a su alrededor. Pero, a pesar de todo, no se rendían. Cada hombre que caía sabía que su sacrificio no sería olvidado. La batalla continuaba, y la esperanza de un cambio se mantenía viva en cada uno de ellos. El soldado mexicano luchaba no solo con el deseo de defender su país, sino con el peso del honor y la tradición. Su coraje, en este instante, era más importante que cualquier victoria. Sabía que, incluso si su cuerpo caía en el suelo, su alma seguiría viva en la lucha por la libertad. A medida que las fuerzas mexicanas retrocedían, muchos de ellos, con el último aliento, se mantenían firmes, ofreciendo una última resistencia que dejaba claro que la batalla no había sido en vano. La valentía de estos hombres, algunos de ellos desconocidos por la historia, pero con un sacrificio eterno, prolongó la lucha. A pesar de la derrota, su resistencia fue un mensaje claro para todos los que venían detrás. La lucha por la soberanía de México no terminaría en esa batalla. La causa continuaría viva en cada soldado que se levantara, en cada mexicano que no se diera por vencido. Aunque el Molino del Rey cayó, aunque las fuerzas mexicanas se vieron obligadas a retirarse, el sacrificio de esos hombres no sería olvidado. En el corazón de cada mexicano, la memoria de su resistencia permanecería viva. Y el espíritu de lucha, a pesar de las adversidades, seguiría siendo un faro que iluminaría la ruta hacia la independencia y la soberanía de la nación. Pero, aunque la batalla terminó con la victoria estadounidense, el sacrificio de los soldados mexicanos no fue en vano. A pesar de la derrota, el valor demostrado en Molino del Rey prolongó la resistencia. Y lo más importante, retrasó la caída de la Ciudad de México, dando tiempo al pueblo mexicano para reorganizarse, para seguir luchando por su soberanía. El ejército mexicano no se dio por vencido. Aunque el 8 de septiembre de 1847 marcó una de las batallas más duras de la guerra, la resistencia de los mexicanos seguía viva. Cada soldado que caía en el campo de batalla dejaba una huella en la historia, un legado de lucha que no se extinguiría fácilmente. El sacrificio de los hombres que cayeron en Molino del Rey no solo fue un acto heroico,
sino un recordatorio de lo que estaba en juego. Su lucha no fue en vano, pues, aunque las fuerzas estadounidenses ganaron terreno, el corazón de México seguía latiendo fuerte. La nación seguía viva, y la lucha por su independencia continuaba, inspirada por los sacrificios que se hicieron en este campo de batalla. La batalla de Molino del Rey, aunque breve, fue un testimonio de la fortaleza del espíritu humano, de la lucha por la libertad y la soberanía. A pesar de la derrota, los soldados mexicanos demostraron que la voluntad de un pueblo no se puede quebrantar tan fácilmente, y que el amor a la patria es más fuerte que cualquier ejército invasor. Así fue la batalla de Molino del Rey, una lucha de valentía frente a la adversidad, un episodio más en la compleja y dolorosa historia de México, pero también un recordatorio de la importancia de no rendirse, de resistir incluso cuando todo parece perdido. Y aunque la victoria de los estadounidenses parecía inminente, nunca pudieron arrebatarle a México su deseo de ser libre. La historia continuaba, y el sacrificio de aquellos hombres en ese campo de batalla jamás sería olvidado. Gracias por haber acompañado este viaje al pasado y haber sido testigos de la valentía y el sacrificio en la batalla de Molino del Rey. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo más sobre momentos clave de nuestra historia. Déjanos tu comentario sobre qué te ha parecido. Nos encantaría saber tu opinión y seguir aprendiendo juntos. Hasta la próxima. Y que el recuerdo de aquellos que lucharon por nuestra libertad siga inspirándonos. Nos vemos en el siguiente video.